Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Antes del juego del próximo domingo ante Junior, nos acompaña Juan José Arias. Comenzamos con Win Sports. Hola Juan José, buenos días. Juan José, compártanos un poco las sensaciones del equipo, un equipo al que le rinde, un equipo que está bien ubicado en la tabla de posiciones y que bueno, va a enfrentar un partido que se convierte por la historia de los dos equipos en clásico. ¿Cuáles son las sensaciones previas de este juego? Bueno, buenos días. Yo creo que venimos de hacer un buen juego con Equidad, nos salieron las cosas bien como lo venimos entrenando. El juego del día domingo es un juego complicado, una cancha complicada, un clima complicado, pero venimos bien, venimos unidos. Creo que este partido nos ayudó para agarrar confianza y nada, enfrentar el reto que viene. Juan José, buenos días. Nos alegra mucho verlo ahí con 19 años y con tanta madurez en la defensa de Atlético Nacional. Hablemos de esa experiencia, de estos partidos que ha tenido la oportunidad de ser titular al lado de Felipe Aguirre, y cuáles han sido esas claves suyas para salir tan bien desde atrás, desde el fondo, con buena técnica y con tanta serenidad. Bueno, buenos días Roberto. Yo creo que es un privilegio, es un sueño de niño pues que uno tiene, estar ahí, poder sumar partidos, sumar minutos. Me siento pues muy afortunado y le doy las gracias al profe pues por las oportunidades que me ha dado. Me siento muy cómodo jugando ahí y siento que la clave para jugar bien es estar tranquilo, confiar en las capacidades que uno tiene. Entonces es eso, simplemente retribuirle la confianza al profe y uno estar tranquilo con las capacidades que uno tiene. Juan, buenos días. Susana de RCN, ¿cómo estás? Preguntarte por el juego aéreo, porque a Nacional le han marcado varios goles en los últimos partidos por arriba. Ustedes en la defensa, ¿cómo lo han trabajado? ¿Y qué otros temas puntuales trabajan con el profe Amaral para que Atlético Nacional sea más fuerte en defensa, tanto para defender como para iniciar la salida de juego? Bueno, buenos días Susana. Nosotros venimos realizando una marcación mixta, tanto en zona como hombre a hombre. Sí nos han convertido algunos goles, pero eso ya lo hablamos con el profe antes de este partido. Y pues gracias a Dios sacamos el 0 y esperamos seguir mejorando en ese tema para que no vuelvan a suceder goles de ese tema. Hola Juan José, ¿qué tal? José Luis Alarcón de ESPN. Juan José, se habla mucho en los partidos que usted ha sumado de un estilo muy clásico, muy elegante, incluso ya hacen comparaciones, similitudes con Iván Ramiro Córdoba, que también es del Oriente, aunque usted nos dijo que había nacido en Medellín, ¿no? En su momento también con Andrés Escobar. ¿Qué referente justamente tiene usted en la zona de zagueros centrales? ¿Qué tipo de zaguero central aspira a ser Juan José Arias en un futuro? Bueno, buenos días José Luis. Yo creo que cada quien tiene sus capacidades, marca diferencia en cosas diferentes. Obviamente hay zagueros que han pasado por Nacional que han hecho una gran carrera o están haciendo una gran carrera, lo que es Carlos Cuesta, Gerson Mosquera, Cabal, que son como los más jóvenes que se han ido últimamente. Obviamente uno los tiene como referentes porque se fueron dejando pues una buena huella, pero sí creo que me destaco por tomar buenas decisiones, sacar bien el balón de atrás y toca ir mejorando muchas cosas todavía que hay por corregir. Bueno, y ahora lo llevo al partido con el Junior. Usted comparte posición y digamos de una u otra manera también compite, pero aprende de un referente como Cristian Zapata y probablemente enfrenta un referente también como Carlos Vaca. ¿Qué sugerencia le ha escuchado a Cristian Zapata? ¿Cómo se marca un hombre como Vaca? ¿Dónde se le saca ventaja? ¿Cómo se le saca el partido? Bueno, pues hasta ahora no hemos hablado pues del tema, pero sí sería bueno hablarlo. Ya pues obviamente todavía no se sabe quién va a jugar el día domingo, pero sería bueno hablarlo con él para saber qué hacer momentos. Entonces, sí. Juan José, buenos días, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional es Pasión. Contento de verlo ahí donde está y de ver el rendimiento y sobre todo los buenos comentarios de toda la hinchada verdolaga con respecto a usted. Además lo merece, usted es una persona que viene desde la escuela de Nacional, ha hecho todo el proceso con Nacional y me gustaría que nos contara un poquito y nos recordara a todos su trayectoria, su proceso. Yo recuerdo que usted fue campeón con el profesor Lucas González en la sub-17, también estuvo con el profesor Felipe Merino, recuerdo también ambiguamente con el profesor Nicolás Erazo, si no estoy mal. ¿Cuál de esos técnicos lo ha marcado más? Y de nuevo le reitero que nos hable de su trayectoria
desde que empezó hasta este momento que ya está en el equipo profesional, y gracias. Bueno, buenos días, Sergio. Gracias pues por las felicitaciones y eso. Yo empecé en la escuela de Nacional en Río Negro a los 5 años, de ahí pasé a las inferiores a los 10 y desde los 10 pues estoy ahí en las menores. Yo creo que todos los técnicos que han pasado por la vida de uno lo han marcado en algo o le han enseñado algo. He tenido pues muchos técnicos pues a lo largo de las categorías que he pasado. Como usted lo dijo, pues quedé campeón con Lucas, un técnico que me ayudó mucho para lo que es el entendimiento del juego. Pero todos, lo que es Diego Mazo, Jimmy, hasta el profe Hernán, que fue pues el que me dio la oportunidad de debutar, todos han hecho parte pues de lo que hoy en día ha pasado en mi vida, entonces a todos agradecerles por todo. ¿Qué hablan entre ustedes los jóvenes en este Nacional? Porque desde la prensa habitualmente se dice que este es un equipo que funciona mejor con los juveniles y pues por fortuna usted hace parte de ese grupo de juveniles. ¿Eso les genera presión? ¿Eso qué les genera cuando se habla que este equipo funciona mejor con los juveniles que con algunos de los veteranos? Bueno, no, yo creo que es importante asimilarlo lo más rápido posible porque muchas veces uno no se da cuenta que ya tiene que asumir muchas responsabilidades desde joven o desde pues, los 19 años que uno tiene. Nos hablamos de aprovechar las oportunidades, de ser conscientes en el club en el que estamos. Y es eso, de disfrutar también, porque se trata de eso, de disfrutar, y es eso. Juan, hemos hablado mucho de sus bondades en la parte defensiva cuando le ha tocado entrar, pero también hemos observado que usted se proyecta bien al ataque y ha inclusive tenido oportunidad de ir al cabezazo. ¿Cómo se siente ahí en esa parte ofensiva del equipo? Bueno, yo creo que en el momento con balón me destaco, me va bien, obviamente hay cosas por mejorar pues, pero nada, obviamente se sigue trabajando, sigue mejorando muchas cosas y sí se ha tenido la oportunidad de unas que otras veces llegar ahí a cabecear y estoy seguro que dentro de poquito se viene el gol. Juan José, un mensaje para todos esos muchachos que vienen ya detrás de usted, y usted antes estaba detrás de, ahora ellos están detrás de usted. Simón García, José Daniel Arias, un back central con perfil izquierdo muy bueno, que ahí están la sub-20 también esperando, Simón García que viene pidiendo pista, y para todos esos muchachos de la sub-20, sub-17, sub-16, sub-15, que ven a veces como una utopía llegar al equipo profesional, pero verlo a usted ahí los va a animar, entonces un mensaje para ellos. El mensaje es claro, es prepararse porque uno no sabe cuándo le va a llegar la oportunidad. Muchas veces uno cree que está muy lejos, pero en realidad está cerca. Pueden pasar muchas cosas, lesiones, expulsiones, y uno muchas veces no cree que va a tener la oportunidad, pero sí se va a dar. Entonces es prepararse para que cuando llegue esa oportunidad uno estar preparado para asumirlo de la mejor manera. Prensa, ahora nos acompaña Nelson de Osa, nuevamente de Win Sports. Nelson, buenos días. Nelson, partido ante Junior, para usted qué sensaciones, hoy pasa por un muy buen momento en Nacional, y de pronto hay una espinita por ahí en Junior, oportunidad de pronto para demostrarles quién es Nelson de Osa, el jugador que desaprovecharon en Barranquilla. Hola, buenos días. No, creo que va a ser un partido muy lindo, la verdad. Obviamente es una sensación de poder volver a un equipo en el cual estuve, poder enfrentarlo. Y no, espinita no, simplemente estoy agradecido con ese equipo, obviamente voy a dar lo mejor de mí. Ahora estoy defendiendo estos colores y bueno, vamos a trabajar para eso. Háblenos de su momento, de lo que está viendo hoy, el muchacho de Marmato, que tenía sueños, que hoy los está alcanzando y que hoy está en boca de la prensa, que hoy está en boca de la gente. ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? No, creo que es algo muy lindo, es algo que se sueña y se trabaja día a día por eso. Apenas voy en camino construyendo ese gran sueño que he venido trazando desde pequeño, y no, la verdad es disfrutar de esos momentos, pero tampoco dejarse llevar. Creo que es un momento por el cual pueden estar hablando bien, pero mañana pueden hablar mal, así que es enfocarme en lo que se viene. Nelson, buenos días, felicitaciones. Ese gol suyo con 88 kilómetros por hora frente al equipo de La Equidad, un balazo frente al arco de La Equidad.
Nelson, ¿cómo se sintió al lado de Robert Mejía, saliendo desde atrás, dándole inclusive más juego colectivo a Nacional? Muchísimas gracias. No, creo que muy cómodo, la verdad es una posición en la cual me estoy acoplando muy bien, la estoy entendiendo, obviamente no es mi fuerte, pero es una posición parecida a en la que yo juego, entonces la verdad que contento, es un jugador muy técnico que aporta muchísimo y da mucha seguridad. ¿Qué significa jugar en el Estadio Metropolitano y en esta oportunidad con el estadio lleno? Porque vienen dos equipos con mucho poder ofensivo. Junior le marca 7 goles a Unión Magdalena y ustedes 5 a la Equidad. No, creo que va a ser un encuentro muy lindo poder enfrentar ese club en el cual uno estuvo, donde le mostraron ese cariño por parte de la hinchada y bueno, es disfrutar siempre de esos momentos. Hola Nelson, ¿qué tal? Buenos días, José Luis Alarcón de ESPN. Nelson, yo no quiero salir de la pregunta que Robert le hace y es justamente la funcionalidad en esa posición, porque uno puede pensar que mientras se tiene la pelota, Nacional va a sacar mucho provecho de tenerlo usted en esa posición, pero también en ese repaso que han hecho, ¿qué se trabaja con relación a cuando no le toque a Nacional tener la pelota y tenga que replegarse un poco más atrás? ¿Se siente en condiciones de hacer ese trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, ese trabajo defensivo? Sí, la verdad que es una posición que tiene mucha responsabilidad, la verdad lo he venido trabajando y en cuanto a la función a la hora de tener la pelota es siempre estar un poco más ofensivo y creo que a la hora de no tenerla es marcar ese 2 y creo que lo he venido haciendo muy bien. Y hablemos ahora, Nelson, de ese momento de marcar goles también en Atlético Nacional, esa expectativa suya, usted habla de que viene cumpliendo un sueño poco a poco. El sueño no solamente es estar haciendo el buen trabajo que está haciendo el Atlético Nacional, sino por qué no proyectar una selección Colombia, un guiño del profe Lorenzo. ¿Cree usted que ese trabajo individual también le da para tenerlo en ese lente, en esa órbita de selección? No, creo que ese sueño es uno de los más marcados que tiene uno, de poder representar el país, poder vestir la camiseta de la selección. Y creo que eso se va dando. La verdad que me voy a preparar muy bien para eso, voy a trabajar de la mejor manera para cuando se llegue ese día, ese gran llamado, poder responder de la mejor manera, pero ese sueño sigue ahí. Nelson, buenos días, Susana de RCN. Nelson, en el campo de juego se le ve a usted como eje, como clave para Atlético Nacional, tanto en la recuperación de balón, para marcar goles. ¿Usted se siente líder de ese Atlético Nacional a pesar de que tiene en la cancha referentes históricos con un poco más de experiencia que usted, pero usted se siente líder de Nacional y qué habla con sus compañeros cuando está ahí en el terreno de juego en los partidos? Bueno, creo que dentro de un campo siempre somos 11, la verdad obviamente con el poco de trayectoria que tengo, siempre me tomo mis cosas con mucha responsabilidad. Creo que a pesar de ser muy joven, he mostrado carácter en cuanto a los partidos, a los entrenos, y creo que dentro de la cancha se ve un poco reflejado eso. Obviamente no soy el de mayor trayectoria, pero me gusta de pronto mantener un orden en cuanto aún yo no lo tenga, pero me gusta ser de pronto un referente para que vean en mí que puedo ayudarlos siempre en lo que necesiten. Y no, con mis compañeros siempre hablamos de estar unidos. Creo que la unión hace la fuerza y hemos venido trabajando para eso, para estar unidos, para ser cada día más fuerte y poder lograr ese objetivo. Nelson, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional es Pasión. Con el cambio de estrategia del profe Amaral en este partido específico contra la Equidad, ¿cómo se sintió? Porque antes, digamos que usted jugaba en la mitad y jugaba John Duque y jugaba Robert Mejía y de pronto usted podía ir mucho más al ataque sin pensar en defender. Ahora, siendo usted, digamos, el segundo volante mixto, le toca atacar, pensar que me parece a mí, pensamos casi todos los hinchas, que usted es más ofensivo que defensivo. ¿Cómo se siente mejor? ¿En qué posición se siente usted en su plenitud de jugador? Gracias. Bueno, creo que, como vos lo decís, es una posición de mucha responsabilidad. Ahora el fútbol es muy moderno, tengo unas capacidades muy modernas que me permiten ese ida y vuelta, y bueno, el trabajo físico, la verdad que ahí es muy importante para esa doble función. Sí, obviamente soy un jugador mucho más ofensivo, de más ataque, pero bueno, hoy en día el fútbol es muy moderno y hay que acoplarnos a eso.
Continuamos en la conferencia de prensa, ahora es el turno del profe William Amaral, nuevamente Win Sports. Profesor, buenos días. Profesor, un Atlético Nacional que es segundo en la tabla de posiciones, que si uno mira, el equipo está no bien, sino muy bien ubicado. Pero ¿cómo recibe usted las críticas ante un equipo que está bien posicionado y que la gente termina y sigue criticando a este equipo? ¿Cómo asume usted como cabeza del grupo de pronto los comentarios de la prensa, de la gente, ante un equipo que, insisto, tiene buenos resultados y está bien ubicado en la tabla de posiciones, pero que no termina de convencer? Buenos dias. Sim, lo veo com naturalidade. Com naturalidade. O Atlético Nacional é um clube muito grande e tiene muitos adeptos, muita gente le gusta este clube e quer sempre o melhor, não? Eu penso que a crítica, quando é hecha com qualidade, é bueno para o processo. E assim tem que ser, é um reto. Isso motiva-nos muitíssimo a trabalhar cada dia mais e melhor para que o jogo da equipe seja de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente espera. Não vejo isso como algo malo, pelo contrário, é sinônimo que a gente está muito atenta ao que faz o clube, ao que faz a equipe, e os jogadores hemos respondido bastante bem. Como lo dijiste bem, estamos aí arriba, a equipe está bem, temos uma confiança muito grande no que é toda a plantilha, tivemos muito bons momentos de futebol este semestre, outros menos buenos. É verdade, nos queda sobretudo uma estabilidade no jogo que encontramos em alguns partidos e em outros não, mas hace parte do processo, não? E eu podia me pôr aqui por detrás de muitos outros fatores que nos impedem de ter uma equipe completa, equipe único, 11 de memória, pero não é por aí, não é por aí. Eu penso que as críticas, se têm qualidade, são boas e nós outros lá aceitamos com lucidez, Eu penso que estamos no caminho, estamos aí arriba na classificação, com alguns bons partidos jogados, outros nem por isso, pero estamos no caminho. Profe, buenos días. El domingo en el Estadio Metropolitano se van a enfrentar dos equipos con mucho poder ofensivo. Junior le marcó 7 a Unión Magdalena, ustedes le marcaron 5 a La Equidad. Pero quería preguntarle, profe, ¿qué le aporta la pareja John Duque-Robert Mejía y qué le aporta al sistema suyo la pareja Robert Mejía-Nelson de Osa? Sim, aí está, é verdade. Para acordar também que ayer volveram a marcar 5 goles. As condições e a forma, a gente não comenta e não habla, não? Habla apenas do resultado final, de como foi conseguido, a gente não habla, pero isto é assim. É assim. É assim. Quanto a nós outros, John Duque com De Osa, temos um meio campo onde John Duque é um especialista em recuperação, e com Mejía temos mais construção. Então, são dois aspectos que acabam por definir muito o momento seguinte de nosso jogo. Não é que seja bueno ou que seja malo, não. São especialistas naquilo que melhor sabem fazer cada um. E isto vem de encontro do que é o partido, do que é o momento da liga, da preparação para o jogo e, sobretudo, do ponto de vista estratégico, de lo que queremos para o partido e em que momento lo queremos. E por isso fazemos os ajustes estes. Não é porque seja malo ou outro seja bueno, não tem nada a ver com isso. Quando define uma estratégia, seja ela ofensiva ou defensiva,
depende muito de seus jogadores, do perfil de seus jogadores, do perfil do contrário. Então, são aspectos que nós outros valoramos no momento de tomar uma decisão, em um momento de definir o 11 e como encarar o partido. Profe, buenos días, Susana de RCN. Profe, preguntarle de pronto ya un poco con cabeza más fría después del partido de la Equidad, si ha podido analizar qué hicieron, qué decisiones tomaron en cuanto a la nómina, en cuanto a nombres, en cuanto a posicionamiento o estrategia, qué hicieron en ese partido diferente y quieren conservar para los partidos que vienen. Y si nos puede dar un concepto del Junior de Barranquilla, porque ya lo mencionaba Roberto, ellos vienen de 2 goleadas, Nacional viene también de una goleada y el domingo no pueden golear los 2. ¿Qué va a hacer usted para que sea Nacional el que golee o por lo menos se quede con la victoria? Está buena, está buena. Empezar por la primera, ¿no? Por la primera. El partido ese contra Equidad, los partidos são todos muito distintos. Nosotros por vezes planteamos de uma forma e o juego te pide outros comportamentos. Neste partido, a estratégia nossa de ofensiva funciona a partir do momento em que os jogadores conseguem interpretar o contexto, não? Sabíamos como ele Equidad, que é uma equipe muito bem treinada, Alex Garcia, um boníssimo treinador, iba a comportar-se acá, jogando acá no Atanásio, e nós fomos felizes, não, na preparação para o partido, porque conseguimos descobrir onde estavam os espaços, conseguimos criar os espaços e o aproveitamento foi muito bueno. Foi muito bueno. Então, há aspectos, o que comentava eu com os jogadores, nós temos princípios que são intocáveis, são princípios fundamentais de nosso jogo. Pero depois há o que é a estratégia do partido, para o partido. Então, a estratégia tem que ver com aquilo que hace ou não ao contrário, donde o contrário é mais forte, donde o contrário é menos forte, donde podemos explotar, donde não podemos explotar. E são 2 coisas distintas. Então, os jogadores acabaram por interpretar muito bem, acabaram por entender o jogo e ter o comportamento correto, e depois os goles, boas jogadas foram consequências. Quanto ao partido com el Júnior, eu creio que será um muito bom partido. Somos uma equipe de ataque que nos gusta a pelota, que nos gusta jogar e propor jogo. É óbvio que há momentos que uno tem que defender. Como um companheiro vosso me perguntava na roda de prensa, é inconcebível jogar só em ataque, sem perder o balão, que ao contrário, é impossível um deporte, é impossível entre 2 equipes. Então, são momentos que há que defender e também temos que estar preparados para isso, pero prever um bom partido de equipes grandes e que querem jogar e que querem proponer. Eu penso que a previsão é de que tenhamos um bom espetáculo de futebol. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. José Luis Alarcón de ESPN. Profe, yo tengo como una serie de decálogo de preguntas acá, un poquito larguitas, pero esto voy a tratar de resumir. Profe, la primera es ajena al fútbol, pero hoy Colombia se levantó con la triste noticia del fallecimiento del maestro Botero y queríamos preguntarle a usted, que es un hombre con mucha experiencia, con una vida también en Europa, ¿qué concepto tiene el maestro Fernando Botero, profe? Fernando es un poco de todo, ¿no? Nosotros temos obras de Fernando em casa, em Portugal, e assim como Gabriel Garcia Marques também, temos livros e tudo isso. Nós aproveitamos muitíssimo a nível cultural daquilo que tem em Colômbia. Penso que Fernando faz parte de um patrimônio mundial, não só colombiano, para que
para que tenham uma noção, sim, a dimensão da grandeza deste homem, entende? Então, temos, como já disse anteriormente, temos obras de Fernando Botelho em nossa casa, mesmo antes de vir para a Colômbia. E lemos Gabriel Garcia Marques e outros mais. Então, fazem parte de uma cultura universal e que, é claro, que o mundo se torna mais pobre. Se torna mais pobre com a perda de uma pessoa que nos ha brindado com tanta qualidade, com tanta cultura e depois com tanta espontaneidade, com tanta originalidade. E não se nascem pessoas como estas todos os dias. Es cierto, profe. Muchas gracias de antemano. Profe, en materia futbolística le quiero hablar justamente de ese lienzo que usted pintó ante la Equidad. El lienzo de utilizar a Mejía y a De Osa. ¿Qué fue lo que vio, profe? ¿Qué sentía que le hacía falta a su equipo para jugársela utilizando más atrás a De Osa, pensando en que este partido que vimos contra la Equidad, para muchos ha sido el mejor partido de Nacional, y no lo digo en su proceso, quizás en años, quizás mejor de lo que se vio en la era Autori, mejor de lo que se vio en la era Herrera, con resultados o sus resultados, pero fue un Nacional que jugó y trató muy bien a la pelota, y es ver ese Nacional que la gente tiene en la retina de los logros más recientes, que fueron los de Osorio, los de Sachi, los de Rueda, y es un Nacional que se aproxima mucho más a eso, independientemente de la crítica y la observación. Es una pequeña versión de ese Nacional que la gente algún día aspira a ver. Gracias, muchas gracias. Sin duda, é um processo. Venimos de um processo. Não se consegue as coisas de um momento para o outro. Para ter um exemplo, Nelson De Osa ha dado um salto qualitativo muito grande. Isso são os conceitos. É um jogador que já interpreta o jogo, que pensa em lo que juega. E isto favorece toda a equipe. Nós outros colocamos a Mejía porque nos dá uma saída de balão clara, lúcida. É o GPS da pelota. É impressionante a claridade que tem para o jogo. E tem um caráter tremendo, sem dúvida um jogadoraço. E De Osa necessita de espaço. E não é esse espaço por fora, esse espaço por dentro. Então, vocês ha aprendido, sobretudo, a saber jogar em equipe, em zonas mais baixas. Se ha dado conta que o preço de uma perdida de balão em uma zona mais baixa pode ser muito caro. E aprendido a jogar em equipe nesta zona. E saber que as zonas mais caras, mais adelante, sim, que aí elas podem perder. Então, é um jogador que está crescendo muitíssimo neste sentido. E este espaço, esta avenida mais de atrás, lhe dá condições para que se possa plasmar em cancha aquilo que é sua grande característica, que é o transporte de balão. A força que tem quando sai no momento de transição, seja ele em transição em ataque rápido, em contra-ataque ou em jogo posicional. É um jogador que acaba por arrastar a equipe com ele. Então, este espaço foi fundamental e determinante dar para ele, que nós outros, quando pensamos estruturalmente, há a questão estrutural, pero que são exercidas as funções por jogadores individualmente. Então, há que pensar neles individualmente para que nele coletivo as coisas possam funcionar. E eu penso que foi assim. Há uma ligação das características e do perfil dos jogadores com a ideia de jogo. E esperamos agora manter uma regularidade, não? Porque eu que comento com eles que uno não pode jogar um dia bem e o dia seguinte mal, não pode treinar bem e treinar mal. Se ganhamos este partido jogando quando há que manter esse nível. Somos obrigados por tudo, não só por nós outros, não só por el clube, não tem que ver com as críticas, pelo contrário, isto nos motiva mais a fazê-lo. Entende? Nos motiva mais a fazê-lo, e é justo que las hagam, pero que hagam com qualidade. Fazendo com qualidade, informa a gente que oye e que vê. Não podemos desinformar a gente. Temos uma responsabilidade social com isso também. Saber o que falamos, para que a gente sepa de algo. Porque senão se torna muito difícil tudo. Estamos? Graças. Profe.
¿qué tal? Sergio Ríos, de Nacional Hola, Espación. Sergio. Complementando un poco la pregunta de casi todos los compañeros que van direccionadas hacia el mismo punto, le quería preguntar, ese cambio de estrategia, usted acaba de decir, subieron de nivel con el cambio de estrategia que usted hizo, saliendo solamente con Robert Mejía y poniendo a Nelson de Osa como volante mixto, digamos. Es un cambio de estrategia ofensivo. Le da a Nacional esa capacidad o esa oportunidad de ser mucho más ofensivo y más, como decía José Luis, de pronto un Nacional más vistoso. ¿Piensa usted seguir con eso? O sea, darle a Nacional ahora, incluso contra Junior de visitante, o depende del rival, ya usted va a utilizar entonces otra vez a John Duque y a Robert Mejía y complementarlo con De Osa? Sérgio, o problema nosso é tudo em la vida é equilíbrio, é tentar ter o equilíbrio. É que nós depois nos quedamos refém do que fazemos e da forma como proponemos as coisas, não? Nos quedamos refém. Agora tenho que convencer a estes jogadores que temos que defender quando não temos a pelota. Há que convencer-les. Como havia dito anteriormente, nossa ideia defensiva é defender o menor tempo possível, recuperar o balão o mais rápido possível, que esta é a forma de tê-la e poder proponer jogo, que não vamos ter a pelota sempre. Então, é sem dúvida um jogo muito ofensivo, com jogadores muito criativos, e se dão conta disso. Se dão conta disso, da agressividade ofensiva que tem. Mas há momentos que não vamos ter o balão. Então, o treinador nesse momento está preocupado em que os jogadores tenham consciência disso. Que uma equipa com este perfil não pode defender muito tempo. Não pode. Tem que defender o menor tempo possível. Porque quanto mais tempo com um jogador como Mejía e como De Osa tenhamos a pelota, naturalmente vamos defender menos tempo, porque temos nós o balão. Pelo há um momento que lá perdemos e temos que cambiar a chip. Então este é um grande desafio, dizer-lhe que neste momento da perda, a perda ativa a pressão, ativa a recuperação. Então são conceitos que muitos destes jogadores com o tempo vêm adquirindo, não nos tinham. E nós outros estamos agora um pouco nisso, seguir fortalecendo o que hicimos de bueno. Temos vários aspectos malos, o problema da perda e da transição defensiva nossa. É algo que temos que afiná-lo, entende? Pero, claro, o jogo defensivo é aquilo que mais sobressai, é aquilo que mais a gente se nota, se vê, pero nós sabemos onde estão nossas debilidades. Sabemos perfeitamente, entende? Então, vai um pouquinho por aí. A ideia, sim, é para mantê-la. Seguramente é para mantê-la, reforçá-la e poder seguir com ela o máximo de tempo possível, para que as coisas nos saiam bem. Um outro tema muito importante que queria vos comentar é que estávamos falando sobre o conceito e sobre aquilo que interpreta o jogo dos jogadores, pero nadie habla sobre Juan Arias. Nadie habla sobre Juan Arias. É um tipo sub-20 que levamos 8 meses a preparar-lhe, com conceitos e princípios de jogo defensivos, que Colômbia é um país que já havia comentado, e vou falar sobre isso, com uma quantidade de talento intuitivo tremendo, muita gente muito buena, muita gente jovem muito buena, pero necessita disso. Por isso a gente depois, quando vê um Juan Arias, vê um Samuel Velázquez, que joga um dia sim, dia não, partido sim, partido não, e vêm crescidos, como já estiveram jogando aí há muito tempo. E a gente tem que comentar sobre isso. Agora vimos a Oscar Pereira, agora vimos a Brian Palácio, não jogavam. Solís em sua posição era o segundo e terceiro, não jogava 5 minutos, jogava 10 minutos, não era convocado.
Isso é um processo, a gente tem que entender que é um processo. Há conceitos que os jogadores necessitam aprender para que estes conceitos possam multiplicar a qualidade que têm. Lhes ajudam a ser melhor do que aquilo que são. Porque muitos deles chegam ao primeiro equipo apenas com o talento intuitivo. Isso não chega. Porque a ideia não é, a gente pensa que o facto de dar minutos ao jogador, que chega para que aquele jogador se consolide, não ouvídalo. Porque se for assim, seria muito fácil. Qualquer equipe lo haria. Pondria os jogadores e os jogadores saliam. Não, isto não é assim. Ouvídalo? Isto não é assim. Há conceitos que têm que ser treinados, há princípios que os jogadores têm que saber para que possam crescer. E crescer passo a passo. Passo a passo. O mais importante não é o tempo que vamos dar aos jogadores mais jovens. O mais importante é o que vai ser o jogador com o tempo que vamos lhe dar. Isso é o mais importante. Se vamos lhe dar 5 minutos, se vamos lhe dar 10 minutos e conseguir fazê-lo bem. Porque o jogo se juega com a pelota e sem a pelota. E são aspectos do jogo que o jogador que queira crescer tem que aprender. E nós outros estamos fazendo isso, creio que estamos fazendo-lo bem, por a quantidade de jogadores jovens que têm se consolidado neste clube, nesta equipa, neste momento. Penso que nunca na história do clube, nunca tantos jogadores jovens estiveram jogando juntos. Nunca na história do clube tuvo assim. Tantos jogadores jovens de uma equipe. Nunca foi assim. E eu comento sempre, abro sempre com ele, aproveite esta oportunidade, porque amanhã nada é eterno, não vai se quedar aqui para sempre, aproveite-lo. Entende? Porque este clube não tem esse perfil. Aproveite-lo. Então, estamos com estes jogadores, o projeto, a ideia é essa, é para mantê-la e dentro da linha que nós outros definimos. Vamos, em pouco tempo, ter esses jogadores listos para a primeira divisão, incluso para a seleção de Colômbia. Gente jovem, gente com potencial, com talento, e isso não me vai quitar a responsabilidade de ganhar a Liga, de ganhar a Copa e de meter esta equipe em Libertadores. Isso de forma alguma, não vou me esconder por detrás disso de forma alguma. O objetivo tem que seguir aí, e aí vamos.